Hola queridos amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Esta es la cuarta parte del estudio sobre el mensaje a las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Si no pudieron escuchar las primeras tres partes de esta corta serie, pueden encontrar los podcasts visitando la página apologeticaconmarta.org en el enlace de programas radiales o también los pueden encontrar en la página de Apologética con Marta en YouTube o en Facebook. El próximo mensaje a la iglesia que Jesús pronunció fue para la iglesia de Sardis y está escrito en Apocalipsis capítulo 3 versos del 1 al 6. Y los versos dicen: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído, y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor será vestido de blanco, y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis era la ciudad capital de Lidia en la provincia de Asia, al oeste de Asia Menor, y estaba localizada a 50 millas de la iglesia de Esmirna. En los tiempos de la antigüedad, Sardis estaba bien fortificada y se podía defender fácilmente. Sardis vino a ser la capital del imperio lidio de la antigüedad, luego pasó a los persas, luego a los griegos y finalmente pasó a los romanos durante uno de esos dominios en el mundo antiguo. Durante sus días como una ciudad romana, Sardis vino a ser un centro del cristianismo bien importante. Sin embargo, la iglesia de Sardis se llenó de complacencia recostada de su gloria en el pasado y la iglesia estaba casi muerta. El edificio más impresionante de Sardis era el templo de Artemisa, construido en el siglo IV antes de Cristo. Era un templo enorme con 78 columnas. Algunas de esas columnas aún están de pie al día de hoy. En Mateo 23, verso 27, Jesús le dijo a los escribas y fariseos que ellos eran como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Esa misma descripción se podía usar para describir a la iglesia de Sardis. En el mensaje a Sardis, Jesús le dijo que estaban llenos de pretensiones y que estaban casi muertos. ¿Y cómo podemos nosotros reconocer una iglesia en nuestra época que está casi muerta? El señor Joseph Matera enumera en Charisma News 13 características de una iglesia muerta o de casi estar muerta. Él indica lo siguiente. Número 1. No hay reuniones de oración funcionales. Dentro de las iglesias moribundas, pocas personas se reúnen para orar y buscar a Dios juntas, ya que no tienen el sentido de la presencia de Dios o de que Él está presente en medio de ellos. Ellos no creen que puedan hablar con Dios como lo es hablar con un amigo cercano que los escucha. Número 2. No hay expectativa de respuestas a las oraciones. Pocos, si es que hay alguno, oran juntos, ya que no hay ninguna expectativa de que Dios realmente responda a la oración. Cuando uno está en una iglesia sin fe para creer en Dios, esa iglesia ya está muerta o está casi muriéndose. Número 3. Falta de la presencia de Dios en la asamblea de los santos. No hay sentido de la presencia de Dios durante la adoración, a pesar de que Jesús prometió que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos.
Número 4, el poder de Dios no se manifiesta en una iglesia que está casi muerta. Jesús dijo que cuando los demonios eran expulsados, era una señal de que el reino de Dios estaba entre ellos. El apóstol Pablo esperaba que los milagros fueran la norma en la vida de la iglesia, como lo leemos en Gálatas 3. Según Marcos 11, versos 23 y 24, Jesús espera que los creyentes usen su fe para recibir respuestas a sus oraciones y mover montañas. Dios es un Dios viviente, mediante el Espíritu Santo, en una congregación que busca y anhela su presencia. Cuando no hay instancias de la intervención divina de Dios en una iglesia, puede ser una señal de que la iglesia ya está muerta. En esta historia que les voy a relatar, el maestro de la Biblia, el señor Epi Meyer, tuvo una vez una fábrica de leña que empleaba a prisioneros. Meyer les daría un trabajo que hacer, un buen salario, un lugar para vivir y, cuando fuera posible, también les daba un estímulo espiritual a esos prisioneros. A cambio, él esperaba que le hicieran un buen trabajo, pero no lo hicieron y él perdió dinero. Finalmente los despidió a todos y compró una sierra circular impulsada por un motor de gasolina. En una hora logró hacer más trabajo que los esfuerzos combinados de todos los hombres que anteriormente había contratado en el transcurso de un día entero. Un día, Meyer tuvo una pequeña conversación con su sierra. ¿Cómo puedes hacer tanto trabajo?, le preguntó. ¿Eres más afilado que las sierras que usaban mis hombres? ¿No? ¿Tu hoja es más brillante? ¿No? ¿Entonces qué? ¿Mejor aceite o lubricación contra la madera? La respuesta de la sierra, si la misma pudiera hablar, habría sido: creo que hay una fuerza impulsora más fuerte detrás de mí. Algo está trabajando a través de mí con una nueva fuerza. No soy yo, es el poder detrás de mí. Meyer observó más tarde que muchos cristianos y muchos ministros están trabajando en el poder de la carne, en el poder de sus intelectos, de su energía y su entusiasmo personal, pero con poco efecto. Sus iglesias están moribundas. Ellos necesitan unirse al poder de Dios a través del Espíritu Santo para que puedan producir frutos para el reino de Dios. Número 5, una característica de una iglesia moribunda o ya muerta, es que la palabra de Dios se presenta sin autoridad ni unción. Los líderes religiosos que practicaron una fe muerta durante el tiempo de Jesús se sorprendieron cuando escucharon a Jesús hablar, porque enseñaba con autoridad. En las iglesias muertas o moribundas, el predicador no tiene unción para infundir fe, ni para motivar la acción, para servicio a Dios y los demás, o señalar el pecado que conduce al arrepentimiento y a la santificación. En algunas iglesias, los líderes no pasan tiempo en oración invitando al Espíritu Santo a que los inspire y dirija sobre lo que tienen que predicar y enseñar sobre la Biblia. Algunos compran sermones escritos de antemano por alguna organización y que son vendidos ya marcados como sermones populares que atraen al público y los hacen sentir bien, o como sermones que tienen poco efecto en la audiencia. Número 6. Pocas personas, si es que hay alguna, se salvan o se bautizan en una iglesia muerta. En la iglesia primitiva, el Señor regularmente agregaba personas a la iglesia. Cuando no hay personas que sean salvas o bautizadas, es una señal de que el Señor ya no está obrando entre ellos. Número 7. Cada servicio de la iglesia es predecible minuto a minuto, ya sea que se trate de servicios religiosos importantes o de una iglesia carismática sin denominación. Cuando todos los aspectos de la adoración, la liturgia y la predicación son predecibles, como si estuvieran coreografiados al minuto, entonces puede revelar que no hay espacio para que opere el Espíritu Santo.
Como Sansón en la antigüedad, el espíritu pudo haberse ido sin que la gente lo supiera. En verdad, cualquier aspecto de nuestra iglesia que pueda funcionar sin depender del Espíritu Santo muestra que es una maquinación de los hombres y no de Dios. Y en este tipo de servicio mecanizado no existe el gozo del Espíritu Santo que brota de los corazones de los feligreses como una fuente de agua viva. Número 8. No hay un patrón para hacer discípulos. La misión de todas las iglesias es la formación de seguidores de Cristo comprometidos, mejor conocidos como discípulos. No importa cuán grande sea una iglesia, lo que importa es cuántos hijos maduros se han estado desarrollando y que en su ámbito personal y social sean embajadores de Jesús, conocedores de su palabra y que puedan ayudar a otros a encontrar el camino de la verdad y la vida eterna en Jesús. Número 9. La gente compite por posiciones y títulos en una iglesia muerta. Cuando las personas no buscan la gloria de Dios, dependen aún más de obtener la afirmación de los hombres. Por lo tanto, una iglesia sin la presencia de Dios probablemente tendrá una cultura jerárquica con personas que postulan posiciones y títulos. Mientras menos uno conoce a Dios íntimamente, más la identidad de uno estará conectada con credenciales y con títulos. Número 10. No hay un sentido divino de misión y propósito. Cuando no hay visión, la gente se desvía y perece. Cuando una congregación está muerta o está moribunda, no tienen un propósito trascendental convincente que los motive a cumplir con su llamado bíblico que incluye la Gran Comisión. Número 11. Pocas personas se ofrecen como voluntarias para servir. El Salmo 110, verso 3 dice que la gente se ofrecerá voluntariamente en el día de su poder. En consecuencia, en las iglesias muertas o moribundas, muy pocas personas se ofrecen como voluntarias para servir en el ministerio. Todo creyente en Jesús recibe dones espirituales que lo equipan para servicio en la iglesia. En una iglesia muerta, los feligreses no tienen interés en profundizar en la relación personal con Dios que los equipa con dones espirituales para servicio. Por lo tanto, esa iglesia muerta carece de experimentar muchos de los dones espirituales que Dios otorga a sus santos. Número 12. Pocas personas apoyan a la iglesia con diezmos y ofrendas. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cuando una iglesia está muriendo, pocas personas estarán motivadas para invertir sus finanzas en ella. Por el contrario, cuando las personas ven a Dios moviéndose dentro de la iglesia, tienen más fe y están más motivados para dar de sus finanzas sabiendo que se está sembrando en una buena tierra. Número 13. La comunidad no se ve afectada. Dios llamó a los creyentes a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Cuando nuestra lámpara se apaga, la comunidad circundante ya no cambia por el poder del Evangelio. Además, cualquier supuesto avivamiento de la iglesia que no trae un cambio positivo a la comunidad que la rodea no es un avivamiento real. Quizás sea solo una renovación, lo cual también es algo bueno, pero la renovación es principalmente para la iglesia. Como menciona el señor Matera, si uno ve alguna o todas estas señales de una iglesia moribunda en su congregación, pregúntele al Señor qué quiere que usted haga para ayudar a resucitarla. Ore y permita que Dios le hable y lo dirija. Luego, presente humildemente sus preocupaciones a los líderes de la iglesia antes de tomar cualquier decisión. Quizás Dios está haciendo mucho detrás de la escena que usted no conoce. Además, a veces en la historia de los Estados Unidos, a principios del siglo XIX en particular, la iglesia en general se encontraba en un estado espiritual muy bajo. Dios levantó a hombres como Charles Finney para marcar
el comienzo del segundo gran despertar, que revivió a miles de congregaciones y despertó a los pecadores perdidos. En Habacuc 3, verso 2, el profeta de la antigüedad escribió lo siguiente: Señor, he oído hablar de tus hechos, y saberlo me llena de temor. Vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. Date a conocer en nuestros días. Y si te enojas, recuerda que eres compasivo. La iglesia de Sardis se había echado hacia atrás, ignorando las enseñanzas que habían recibido. La iglesia estaba bajo juicio y Jesús les hizo un llamado fuerte para que se arrepintieran. El arrepentimiento es un poderoso cambio de mente, corazón y vida producido por el Espíritu de Dios. A.W. Tozer escribió que 1000 años de remordimiento por un acto incorrecto no agradarían a Dios tanto como un cambio de conducta y una vida reformada. Hay una diferencia entre uno lamentarse, uno tener remordimiento y el arrepentimiento. El uno lamentarse es uno estar mentalmente arrepentido, por ejemplo, como lo fue el arrepentimiento del rey Saúl. El uno tener remordimiento es uno estar arrepentido mental y emocionalmente. Por ejemplo, el remordimiento de Judas que traicionó a Jesús. El verdadero arrepentimiento es el uno estar realmente contrito de corazón, estar mentalmente, emocionalmente y voluntariamente arrepentido en toda su plenitud por el mal que uno ha hecho. En el libro sobre la tragedia de la violencia doméstica y las mujeres maltratadas, el equipo de marido y mujer formado por el psicólogo James y Phyllis Alstorf, quienes escribieron el libro, discuten la necesidad de arrepentimiento por parte de quienes abusan de sus cónyuges. Sus palabras son fuertes pero verdaderas y tienen aplicaciones en otras áreas de las deficiencias en nuestras vidas. La víctima de abuso puede elegir perdonar a su agresor, tanto por su bien como por el suyo. Pero el trabajo de reconciliación no puede comenzar hasta que el agresor se arrepienta. Y el arrepentimiento es un proceso. Un cambio comienza cuando el abusador se enfrenta espiritual y psicológicamente a la atrocidad de sus acciones. El abusador debe venir a ese aborrecimiento de uno mismo por los pecados de uno, como exhorta Ezequiel, que en Ezequiel 36, versos 31 dice: Entonces recordarán sus malos caminos y sus malas acciones, y se aborrecerán a sí mismos por sus pecados y prácticas detestables. Hay que nombrar los horrores del pasado y no dejarlos vagos e indefinidos. En el proceso de arrepentimiento, el pecado y la enfermedad pasan de lo abstracto a lo concreto. El acto pecaminoso se reconoce realmente por lo que es y se reconoce cuál ha sido la consecuencia física, emocional y espiritual de tales acciones. Y lo más importante, en el caso de un abusador que golpea a su cónyuge, esa persona, cuando realmente se arrepiente, asume la responsabilidad de lo que ha hecho. En el caso de la iglesia de Sardis, Jesús los llamó al arrepentimiento de todo tipo de pecado que los hacía una iglesia muerta. Sin embargo, había en Sardis un grupo que se mantuvo siempre fiel, sirviendo al Señor. Ellos llevaban una vida recta, simbolizada en cómo habían mantenido limpias sus ropas blancas. Jesús les dijo: pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor será vestido de blanco, y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. Aún dentro de iglesias apóstatas, es posible uno encontrar a personas que se han mantenido fieles a Jesús y a su palabra.
Y a estas personas Jesús las fortalece, las ayuda a perseverar y les recuerda sobre la promesa de la vida eterna y las recompensas a recibir en su reino venidero. Te invito a que visites mi página en línea apologéticaconmarta.org y las páginas en Facebook o YouTube en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo y otros recursos que te ayudarán a ampliar tu fe en Jesús y ampliar tu conocimiento en la apologética cristiana. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.